sociedad de la pandemia. Bueno, hablar sobre la sociedad de la pandemia es un desafío que parece en sí mismo como una contradicción. Primero porque se trata de pensar de algo que todavía no se conformó, no se ha conformado, está en proceso de. La sociedad de la pandemia, hablar de eso es como empezar a intuir y adelantarse sobre cómo puede ser el mundo que deje toda esta situación que estamos viviendo, además de los cambios que ya se venían dando en el mundo. Muchos cambios que se fueron dando paulatinamente, que se vienen dando. El mundo es en evolución. Pero en esta situación puntual que estamos viviendo, tratar de pensar, de intuir, quizás adelantarnos un poquito al mundo que se viene. Pero digo, por eso es difícil hablar de algo que todavía no está. Pero a la vez, los dos términos, sociedad y pandemia, parecieran ser como contrapuestos, porque la sociedad importa vínculos y la pandemia pareciera que nos aísla. Bueno, hace apenas unos meses, cuando decíamos pandemia, había que aclarar de qué se hablaba, porque al hablar de pandemia, uno habla del concepto de pandemia, y si queríamos referirnos a una determinada situación, teníamos que recurrir a la explicación del caso. Decíamos, por ejemplo, la gripe española de 1918, ¿no? Hoy, en este momento, cuando decimos la pandemia, es totalmente claro para todos que no estamos hablando de otra cosa que de esto, de la irrupción en el mundo del COVID-19, que es lo que estamos viviendo ahora. Este coronavirus en pocos meses se esparce por todo el mundo con una dosis exacta y altísima de peligrosidad. Es como está preparado para ser peligroso, podríamos decir de alguna manera. Primero porque es muy contagioso, es un virus muy contagioso, y segundo porque tiene una letalidad, una mortalidad, digamos, exacta. Si un virus es muy mortal, dicen los que saben, no se expande demasiado porque no alcanzan a contagiar los enfermos, los infectados, o bien porque el contagiado queda inhabilitado de transcurrir, de andar, de circular. En este caso, el que tiene el portador del COVID puede estar moviéndose, contagiando, quizás hasta ni siquiera tener síntomas, y es baja la letalidad, relativamente baja, ¿no? Estos factores hacen que este virus en este momento sea un riesgo grande para la humanidad, porque en el mundo globalizado que vivimos estamos muy conectados todos, muy conectados. En otro momento de la historia quizás el coronavirus no habría salido siquiera de la región donde surgió, en China, o al menos le hubiera llevado muchísimo tiempo expandirse y tomar grandes áreas del planeta. Le hubiera llevado mucho tiempo. Acá fue muy repentino. En noviembre se empezó a hablar, un médico pareciera, o alguien lo filtró por las redes sociales. En diciembre empieza a correr el rumor, en enero la primera víctima, y hoy en junio el mundo entero conmocionado. El COVID-19, podríamos decir, es como una especie de tormenta perfecta en la que se dan muchas condiciones exactas que convergen en un mismo momento para constituir un riesgo mundial en pocas semanas. Y esto, así de rápido, dejó como humillada, por decirlo de alguna manera, la sensación de omnipotencia tecnológica que impregnaba el pensamiento del ser humano de principios del siglo XX, entre los cuales estoy yo. Nos dejó en shock. Estábamos muy confiados en la tecnología y en los avances tecnológicos. Y ahora que esos avances están y por supuesto siguen, pero uno ha quedado como, bueno, al final la tecnología, los avances, la ciencia, la técnica, al final tampoco pueden garantizarnos, pueden darnos sensación de estar salvados, ¿no? Esto es lo que nos pasa. Hagamos un poquito de memoria. El siglo XXI empieza con una enorme crisis mundial, el atentado al World Trade Center. Ese hecho, modificó profundamente la forma y el modo de pensar y de vivir de gran parte del mundo. Aparecen nuevos paradigmas.
El 2001 es una crisis que provoca cambios concretos en la vida de muchas personas, de muchos pueblos, de muchas naciones. Cambios de criterios, cambios en los parámetros de seguridad, cambios en los vínculos y relaciones entre países, empresas, culturas, sociedades. Emerge un nuevo terrorismo y con un eslogan aterrorizador, ustedes recordarán, que decían: nunca más estarán seguros. Esa sensación, ese hecho provoca en nosotros, en el mundo, una sensación de inestabilidad e incomodidad general. Nos sentíamos inseguros, incómodos. Pero simultáneamente, a la vez que esto pasa en el 2001, va creciendo, emergiendo en el mundo la gran revolución tecnológica en la que vivimos. Paralelamente al desconcierto y al miedo y al terror que iba creciendo por los atentados, por este nuevo terrorismo que surge, también empieza a crecer y a desarrollarse la tecnología. El desarrollo de Internet, que existía, pero se fue desarrollando a partir del 2000, 2001, empieza a expandirse, se desarrolla exponencialmente, y a partir de más o menos 2004 las redes sociales, que lo modifican todo para siempre. Y en términos de la vida concreta de la gente, de nuestra vida concreta, el metro cuadrado, como dice mi amigo Pablo, mucho más influye en nosotros que el atentado de las Torres Gemelas. Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, todas estas cosas y tantas más, tantas redes y aplicaciones. La telefonía celular, que por entonces ya tenía cerca de 10 años más o menos, se transforma radicalmente cuando los teléfonos móviles se vuelven smartphones, es decir, se vuelven pequeñas computadoras, ordenadores. El teléfono móvil se convirtió en mensajería, se convirtió en cámara de fotos. Se terminó las cámaras digitales, las cámaras de fotos populares, todo el mundo tiene una camarita, ahora eso no hace falta, está todo en el teléfono y todos en una semana sacamos más fotos que antes de la telefonía celular, quizás en un año o en 10. Yo no sacaba fotos, nunca saqué fotos, y ahora con el telefonito sí, yo en una semana saco más fotos que el resto de mi vida prácticamente. Esto nos pasa a todos. El teléfono móvil se convirtió en mensajería, en cámara de fotos, en iPod, es decir, empezamos a escuchar la música, simplificamos todo en un aparato. Radio portátil, los podcasts que empiezan a surgir. Y actualmente esto que estoy haciendo, tenemos en el teléfono hasta virtuales estudios de transmisión. Hoy día, quien tiene un smartphone tiene un estudio de televisión en su bolsillo. Increíble. Las aplicaciones, hay aplicaciones para todo, aplicaciones contables, médicas, religiosas, de gimnasia, de idiomas, bancarias, musicales, artísticas, de vinculaciones íntimas, de cocina. Incluso hay aplicaciones para componer música, para escribir artículos o libros, hay de todo, lo que uno se imagine. Hay aplicaciones para saber dónde hay un confesor, dónde hay confesiones, dónde hay iglesias, hay misa, bueno, hay de todo. Médicos. Bueno, entonces los primeros 20 años del siglo XXI, paulatinamente y gracias a la tecnología, por decirlo de alguna manera, fuimos dejando de lado la sensación del terror dominante con el que empezamos el siglo, y empieza a surgir una sensación quizás inconsciente, quizás implícita, de que la tecnología todo lo podrá. La tecnología todo lo podrá. Esa expectativa fue creciendo, y más últimamente cuando empieza a hablarse de la posible próxima aparición de la informática cuántica, eso se aumenta exponencialmente. La informática cuántica, que desarrollaría a modos todavía desconocidos la inteligencia artificial. Y entonces uno dice, ¿qué podrá ser? La tecnología nos resuelve todo. La democracia digital, quizás podemos participar y opinar y quizás no sean ya necesarias
las estructuras de participación que idearon las democracias en el siglo XIX, en el siglo XVIII, las constituciones. Quizás pueda surgir otra manera de participación a partir de la telefonía, del teléfono celular, del smartphone de cada ciudadano. La inteligencia artificial, el imperio de los algoritmos aplicado a todas las áreas: derecho, medicina, literatura, porque la inteligencia artificial hasta podría escribir mejor que nosotros y podría diagnosticar enfermedades mejor que nosotros. De hecho, ya hay algunas experiencias en ese plano. Computadoras, ordenadores del tamaño de un nanochip o hasta de una célula. Dicen que la informática cuántica podría desarrollar computadoras del tamaño de una célula. Y hasta algunos que postulan incluso la muerte de la muerte, como el doctor Cordeiro de la Universidad de la Singularidad. Todo esto más allá que sea cierto, ¿no?, que nos genera una sensación de omnipotencia con la tecnología. Todo lo podemos. Y así estábamos. Estábamos en una situación de esperanza recuperada después de la masacre del mañana, que fue el 2001, y para nosotros argentinos por partida doble. Y así, cuando estábamos con una esperanza recuperada, aparece de golpe el coronavirus. El coronavirus nos dejó encerrados en nuestras casas, porque la humanidad, de la revolución tecnológica, de la revolución digital, de los smartphones, del estudio de televisión en el bolsillo, esa humanidad no puede hacer nada para protegerse de él más que aislarse y prevenir el contagio. El COVID-19 se esparce con mucha facilidad y sobre todo pasa eso en los centros urbanos. Pese a los cuidados, pese al distanciamiento social, pese incluso a la cuarentena, se esparce. Y además tiene además pone en riesgo la vida de algunas, sobre todo de personas de edad avanzada o con enfermedades previas. Se esparce, es letal, o puede serlo al menos, y además la vacuna aparentemente tardará todavía un poco en llegar. Por lo tanto, además de todas las consecuencias que son prácticas y que sabemos, además el coronavirus nos quitó la ilusión de haber recuperado lentamente, después del fatídico inicio del siglo, de haber recuperado la esperanza. Nos habíamos ya acostumbrado a que todo lo podíamos o que lo íbamos a poder, y de golpe, de pronto, aparece esto y no podemos hacer nada. Ni los gobiernos más poderosos del mundo, más avanzados, ni las tecnologías más desarrolladas contra esto no pueden nada más que esperar. Y esperar es lo propio de la esperanza. Por eso en esta situación tenemos un gran desafío, que es el desafío de reconstruir la esperanza en nuestras vidas. Y más ahora que nos han anunciado acá en Argentina que tenemos que seguir la cuarentena más tiempo, más de 100 días y más. Bueno, tenemos el desafío de reconstruir la esperanza. Esperanza no es lo mismo que optimismo. El optimismo es una actitud que uno dice, va a andar bien, mañana no va a llover, mañana va a estar todo bien. La esperanza no es eso. La esperanza es encontrar ya en el hoy, aquí, ahora, las semillas del mañana mejor que esperamos que venga. Esperanza es ver a lo lejos el mañana mejor que está llegando o que al menos puede llegar. Por eso nuestra tarea en este momento es encontrar las semillas del mundo mejor que podemos diseñar, construir y habitar. Encontrar las semillas del mundo mejor que podemos diseñar, construir y habitar. La conciencia ecológica que ahora hay en el mundo, la conciencia de inclusión de todos, estas dos cosas nos enseñan mucho y nos abren caminos para prepararnos mejor para diseñar, construir y habitar el mundo del mañana, que
que es hoy, que empieza hoy. Nuestra tarea esperanzadora es, entre todos, construir un mundo mejor para nuestra posteridad. Quizás nosotros no alcancemos a ver los frutos o todos los frutos en lo que nos queda de vida, pero podemos construir un mundo mejor. Podemos nosotros ser los buenos antepasados para las generaciones del futuro. La sociedad de la pandemia, más allá de lo que estamos viviendo, tiene la opción, la sociedad de la pandemia, de ser o un frustrante dolor y angustia, o ser buenos antepasados para las generaciones del futuro. La sociedad de la pandemia tiene en sus manos el control, el mando, el control remoto para decidir qué quiere ser. Si queremos dejarnos caer o si queremos y decidimos entre todos diseñar, construir y habitar un mundo mejor, juntos. Ese es el desafío que tenemos.